Códigos ocultos inconscientes generacionales. Nuestro inconsciente guarda más de 250 historias de nuestros ancestros y hasta 3 o 4 generaciones que se han traspasado hasta nosotros por medio del ADN. El descubrir algún código de ancestros es un poco más lento, ya que debemos preguntar mucho a nuestros familiares acerca de ellos y sus comportamientos, pero también podemos hacer una meditación profunda donde nos enfoquemos a descubrir alguno de estos códigos ocultos. Una familia que tenía negocios desde 3 generaciones, desde los abuelos, empezaron a tener problemas económicos en cierto momento, justo años después de que el hijo de la 4ª generación nace y le ponen el nombre de su bisabuelo Josefo. En ese momento el dinero se les desaparecía como por magia y los negocios empezaron a fallar. Resulta ser que su bisabuelo Josefo, cuando fundó la empresa, estaba en medio de la época donde los matones le pedían un monto de dinero por estar en ese lugar, y cuando no lo hacían, la violencia y el miedo se apoderaba de toda la familia, ya que aquellos matones le quitaban todo el dinero generado y entonces escondían el dinero para que cuando llegaran no se lo llevaran. Esa memoria quedó guardada en el inconsciente familiar y fue pasando en generación, y se activó justo con el descendiente con el mismo nombre de su bisabuelo. El inconsciente hacía que los negocios no fueran bien para no tener que pasar de nuevo por el miedo y la violencia que habían pasado hacía muchos años. Es muy común ver hasta nietos que son muy parecidos a los abuelos y familiares con las mismas situaciones, como las drogas o el alcohol, promiscuidad, entre otras situaciones que han sido guardadas como memorias en el inconsciente familiar y traspasados al ADN. Las historias que se repiten en las generaciones son códigos que el inconsciente familiar ha guardado y los repite para que sean limpiados, o los dramas y sufrimientos reconocidos. Cargamos esta información en el ADN y el inconsciente familiar. Son acontecimientos que yo no he vivido y no son míos, pero están presentes en el inconsciente. Algunos principios básicos. Todo lo que no se reconoce se repite. Vuelve en forma de destino, dramas, sufrimientos no reconocidos, y cuando el drama no se reconoce se lleva encima en los descendientes, y el propósito es liberar ese código o memoria guardada. Síntomas. Pueden ser síntomas físicos, de trabajo, de amor o todas juntas. Estas se expresan sin ser conscientes de que lo repetimos. El sufrimiento. Reconocer el sufrimiento o el drama vivido por uno o más ancestros. Ancestro olvidado. Aparece en la descendencia un abuelo muerto en la guerra que nadie habla de él y no recuerdan ni su nombre, o un niño que abandonaron o se excluyó del clan. Esto es como si faltara alguien dentro del árbol y se intenta devolverle su lugar a la persona que falta. Niños ilegítimos. En la descendencia puede reflejarse en el deseo de adoptar. Esto se busca en modo de reparación, se busca al niño que fue olvidado o abandonado para reparar y reconocerle como parte de la familia. Hablemos un poco del inconsciente. La lógica del inconsciente es la supervivencia, en prioridad la de la especie antes que la del individuo, y existe una ley de la naturaleza con la supervivencia que dice que toda especie que no se adapta desaparece. Él garantiza la supervivencia de los niños porque si mueren antes que los padres, la especie se detiene. Cuando un niño no es reconocido o excluido, el inconsciente reconoce que su clan está en peligro y el peligro pasa a sus descendientes. Además, si un ancestro estuvo en peligro cuando fue niño, esta información pasa a sus descendientes como recordatorio de adaptación. Mientras el inconsciente siga teniendo esta información, para él sigue siendo cierta. Él no sabe que la guerra acabó y que el peligro de muerte ya pasó, y nos conduce con esa memoria o código porque ya no está adaptada y busca que lo sea. En el momento de guerra, la paranoia te ayuda a sobrevivir, pero cuando ya no está en guerra, la paranoia es un problema. El inconsciente no reconoce que ya la guerra pasó y sigue mostrando la paranoia en el clan como un modo de sobrevivir.
¿Cómo identificar memorias? La reacción emocional ante un problema es desproporcionada. Estamos en un psicodrama inconsciente en el que el inconsciente familiar nos toma como rehenes. Por eso nuestras reacciones son desproporcionadas. Situaciones delirantes. Estas le pasan cosas increíbles, les cae un rayo en su casa y les prende fuego, son víctimas constantes de asaltos o violentos accidentes o accidentes inimaginados también. Estos son indicativos de que hay un código que se está expresando. Un síntoma que se resiste. Son síntomas o dolencias que persisten y no se arregla sencillo en terapias. Son indicativos de que hay un código por cambiar. Se vive una situación, sufrimiento, emoción, problema y se tiene la impresión intuitiva de que no es de uno mismo, como que no se tuviera que vivir aquello. Se repiten patrones entre los padres para que alguno despierte y cambie el código grabado. Lenguaje. Comentarios como: esto siempre me ha pasado desde que tengo memoria, o bien mis padres siempre han hablado de eso, o se usan metáforas que hablan de dichos códigos como: siento como que me persiguen siempre, todo me va mal y siento como si estuviera emboscado y un tirador le dispara a todo lo que tiene que ver conmigo. En este caso, al abuelo lo mató el amante de la abuela, que se ocultó en el campo, lo sorprendió y lo mató de un tiro. Todo esto nos permite identificar y descubrir los patrones o códigos. Repetir la historia no resuelta es una manera de reconocer el sufrimiento que se negó o que se guardó. Todo lo que no se reconoce vuelve en forma de destino. Carl Gustav Jung. El sentido biológico de la repetición es dar una segunda oportunidad para resolver el problema. Mientras un problema no se resuelva, se repite en nuestra vida en alguna edad o en generación tras generación. Se repite porque es secreto o sabemos que ha existido, pero no se ha reconocido ni el drama o sufrimiento vivido. Una joven tenía problemas y frustraciones sexuales y al preguntarle sobre su primera experiencia, respondió que a los 14 años fue violada. Se investigó en su clan y tanto su madre como su abuela habían sido violadas a los 14 años, pero estaba en secreto. Reparando códigos por medio de las profesiones y trabajos. Cuando a uno le aparecen cosas para reparar o trabaja en algún oficio reparando algo, su inconsciente le está diciendo que existe algo, una situación o código que debe ser reparada. Si trabajamos como reparadores, programadores, diseñadores, contadores, defensores o médicos, puede ser que nuestra profesión nos esté indicando algún código a reparar en nuestro plan. Una mujer siendo costurera estaba reparando o cosiendo las heridas que sus ancestros habían recibido muchos años atrás, donde los bandidos se metían a sus campos, les robaban sus cosechas y rompían los manteados que cubrían los sembradíos, los cuales tenían que ser cosidos después de los eventos para volver a sembrar. Un hombre que no dura mucho en los trabajos a pesar de tener muchos cursos y en los cuales no se desarrolla en ninguno de ellos, pasa más tiempo sin trabajo que con él. El abuelo de dicho hombre murió en su trabajo, por lo que el inconsciente tiene el código "el trabajo mata" y por eso le protege haciéndole quedarse en casa. Un médico cuenta la historia de que él nunca quiso ser médico, pero algo siempre lo llevaba por esa dirección. En sus descendientes murieron algunos por la lejanía con hospitales y el poco acceso a las medicinas, así que en alguno de los descendientes se tenía que activar el código de reparación y claro, el inconsciente guardó esa información como modo de supervivencia del clan. Fidelidad familiar inconsciente. En una familia que ha sido pobre, uno de sus integrantes se esfuerza por ser millonario y siempre se topa con dificultades para lograrlo. Esto puede ser que su inconsciente se siente en afinidad con los demás integrantes, ya que la pobreza es un código que comparte toda la familia. Se siente que si se hace millonario dejará de pertenecer al clan, por lo que siempre le mantendrá en la misma situación que los demás. Otras historias interesantes. Una mujer alemana que despreciaba a los nazis. Resulta ser que uno de sus tíos fue muerto a mano de un nazi. Una mujer que no tiene vida ni como mujer ni como madre.
Resulta ser que su abuela tuvo un hijo de su amante y el abuelo lo mató. Una mujer en su primera ruptura amorosa se siente morir, siente que el amor es imposible. Resulta que su abuelo tenía un amante y estando con la abuela, pero estaba enamorado del amante y para él era imposible ese amor. Si te has identificado con algunas de estas situaciones, es posible que debas limpiar el código de generaciones. Esos eventos vienen solo como solución de nuestro inconsciente, que quiere que lo corrijamos, por lo que en nuestra vida algo de eso puede estar sucediendo y se repite hasta que lo descubramos y lo solucionemos. Pero ¿cómo se resuelve? Nuestro inconsciente libera el transgeneracional y el código grabado. Mientras somos inconscientes, honramos ese drama, sufrimiento, dolor, angustia de nuestros antepasados, poniéndonos del lado del sufrimiento, repitiéndolo todo, y de esta forma experimentamos lo mismo. No es el hecho en sí, sino cómo se vivió y cómo se sintió. Reconocer el drama de los antepasados es permitirle retomar su lugar y en ese momento honramos la memoria, pero nos colocamos del lado de la vida. En ese momento se separan los destinos y se retoma el propio sin carga genética de dichos códigos. Nuestros códigos son limpiados y vemos los cambios en el día a día.